Hola, hoy les hablaré un poco acerca del capítulo 7 de nuestro libro, que habla de la comunicación organizacional. A veces pensamos que comunicar es solo hablar o mandar un correo, pero en las organizaciones, en el sistema nervioso que permite pues, la cohesión, la toma de decisiones y que todos remen hacia el mismo lado. Y en el siguiente video les estaré enseñando y platicando de cómo dominar este tema por completo y hablaré desde las diferencias exactas entre un dato y la comunicación hasta cómo las nuevas tecnologías y las barreras psicológicas cambian las reglas del juego. Bueno, pues vamos a iniciar por la base, que habla de que la estructura, o sea, la base es como la estructura que sostiene todo. Y nos plantea pues una escala de 3 niveles que la gente suele confundir, que son los datos, la información y la comunicación. El primer nivel es el dato, y un dato es simplemente un registro o una anotación suelta de un hecho bruto que por sí solo no tiene un sentido propio. Por ejemplo, si yo les digo 45, eso solo es un dato. No se sabe si son $45, 45 minutos, 45 prendas, o sea, básicamente solo es poca la información que tenemos. Y el segundo nivel, que ya es la información, que esto ocurre cuando programamos, organizamos y agrupamos esos datos para darles un significado real. Y otro ejemplo sería las ventas, que de este mes cayeron un 45%. Ahora el dato ya tiene contexto, o sea, aporta un conocimiento, y lo más importante de la administración, disminuye la incertidumbre para que podamos evaluar qué hacer. Pero la información guardada en una computadora no sirve de nada si no se llega al tercer nivel, que es la comunicación. Y la comunicación es el acto de transmitir e intercambiar esa información con otras personas, pero con una condición obligatoria: debe haber una comprensión compartida. Si el emisor manda un reporte de la caída del 45%, pero el equipo no entiende el mensaje o lo ignora, o sea, no hubo una transmisión de datos, o sea, hubo una transmisión de datos, pero no hubo comunicación. Como segundo bloque tenemos el proceso de comunicación y las funciones. Para que la comunicación ocurra pasamos por procesos sistémicos, que imagínense una cadena. La fuente o el emisor codifica una idea, la envía a través de un canal que puede ser un correo, una junta, un chat, y el receptor recibe el mensaje y lo decodifica. Pero aquí viene la clave del éxito, que es la realimentación o el feedback. Y ya que sin el feedback el proceso es ciego, el emisor necesita confirmar que el receptor entendió exactamente lo que se quería decir. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de todo esto en el día a día de una empresa? La comunicación cumple 4 funciones vitales. El número 1 sería el control, que este sirve para regular el comportamiento de los empleados mediante políticas y reglamentos. El segundo es la motivación, que este es esencial para definir las metas claras, dar reconocimiento y reforzar los buenos comportamientos del equipo. También tenemos la expresión emocional, que las empresas están hechas de humanos, y la comunicación es la válvula de escape que permite a los colaboradores expresar sus sentimientos, también sus frustraciones, hasta sus satisfacciones. Y como cuarto punto tenemos la información, que este facilita todos los datos y argumentos necesarios para que los líderes y los equipos puedan tomar decisiones inteligentes. Como tercer bloque tenemos los canales, las estructuras y las redes de equipo. Hablamos de las carreras por las que viaja la información, las carreteras por las que viaja la información dentro de la organización. Y el autor nos dice que existen 2 tipos de canales: los formales, que son los oficiales, que ya son como los correos institucionales o las estructuras jerárquicas, y los informales, que ya nacen de las relaciones espontáneas de la gente. Puede ser, un ejemplo, en el pasillo, en una oficina, en un grupo de WhatsApp, o los rumores. Y ambos canales coexisten y son súper poderosos. Y dependiendo de hacia dónde se mueve la información, el flujo puede ser descendente, que este es cuando va desde la alta dirección hacia los niveles operativos, que son como instrucciones y órdenes, o ascendente, que es cuando va desde los empleados hacia los jefes, que esto sería reportes, quejas o sugerencias. Y también tenemos el horizontal, que esto ocurre entre personas del mismo nivel jerárquico, vital para coordinar tareas entre diferentes departamentos. Para mí un punto súper importante que detalla el texto es la comunicación en equipos, ya que el diseño de la estructura influye directamente en los resultados
Y si usamos redes centralizadas donde todo pasa obligatoriamente por un solo líder, el equipo resolverá tareas sencillas de forma muy rápida. Pero si el problema es más complejo, vamos a necesitar redes descentralizadas, que es donde todos hablen con todos. Y esto lo que hace es que aporta mayor precisión y creatividad para solucionar las crisis. Hasta aquí todo suena perfecto en papel, pero en el mundo real las comunicaciones sí suelen fallar. Y esto pasa porque las barreras y el autor las clasifica en tres tipos, que son las personales, ya son las emociones, los prejuicios o los estados de ánimo, también las físicas, que es el ruido ambiental, la distancia, las paredes, y la tercera sería las semánticas, que son cuando las palabras o los tecnicismos significan cosas distintas para el emisor y el receptor. Y algunos obstáculos más típicos son la percepción selectiva, que es donde el receptor solo escucha lo que conviene o lo que le encaja con sus ideas. También la sobrecarga de información, que es cuando te bombardean con tantos correos y datos que tu cerebro llega a colapsar y ya no procesa nada con claridad. Y el filtrado, que es cuando modificas o maquillas el mensaje original para que se escuche más bonito antes de que le llegue a tu jefe. Y las maneras de solucionarlo sería el siguiente: en el mapa mental nos marca técnicas claves de mejora, que sería aplicar la empatía, practicar la escucha activa, que sería atender de verdad, o sea, no solo oír. También usar un lenguaje simple y directo y apoyarse en las repeticiones. Y además también recordemos que los factores persuasivos, que son los mensajes, que esto que lo que crece es de que un mensaje impacta mucho más si la fuente transmite credibilidad y simpatía. Como quinto bloque tenemos el impacto de la era digital. No podemos cerrar este análisis sin hablar de la era digital, ya que las organizaciones al día de hoy ya no se comunican igual que lo hacían hace 20 años. La digitalización y la adopción de tecnologías avanzadas transformaron completamente la manera de manejar la información. Para mí este es un beneficio directo, ya que nos da un incremento brutal en la velocidad y la agilidad de las operaciones. Y hoy en día un cambio estratégico se puede comunicar a miles de empleados en segundos a través de plataformas digitales, pero también es un reto, ya que en el fondo sigue siendo el mismo, o sea, usar la tecnología de forma estratégica para conectar a las personas y no solo para acumular datos vacíos. En conclusión, dominar la comunicación organizacional no es un lujo, sino que es una necesidad para cualquier administrador o líder del futuro. Si logramos alinear los datos con una comunicación clara y empática, los equipos van a funcionar de forma óptica. Y gracias.